Buenos días, profe. Mi tema es motor de dos tiempos. El motor de dos tiempos, también denominado motor de ciclos, es un motor de combustión interna que realiza las cuatro etapas del ciclo termodinámico, pero no tiene válvulas para realizar las diferentes etapas: admisión, compresión, combustión y escape. En dos movimientos lineales del pistón, una vuelta del cigüeñal lo realiza mediante cortes en las paredes de los cilindros, denominadas comúnmente como lumbreras. En un motor de dos tiempos se produce una combustión por cada vuelta del cigüeñal, mientras que en un motor de cuatro tiempos se produce una combustión por dos vueltas de cigüeñal, lo que significa que a misma cilindrada se genera mucha más potencia, entre un 30% y 50%, pero también un mayor consumo de combustible. A diferencia del motor de cuatro tiempos, no posee un cárter de almacenamiento del aceite lubricante, sino que el mismo se le agrega directamente junto con el combustible, ya sea mediante mezcla manual en el depósito o mediante mezcla por bomba automática, con un depósito aparte como el más común. Como excepción, cabe destacar el motor bicilíndrico, patentado por Pedro Mas, en el que el aceite se mantiene en el cárter mientras el bombeo se produce por el cilindro en segundo, que solo sirve de trasvase y no se produce explosión en el mismo. El mantenimiento de dichos motores de dos tiempos es relativamente más barato comparado con el motor de cuatro tiempos, debido a su sencillez mecánica. También en el motor de dos tiempos el cambio de gases se dirige mediante el pistón, no como en el de cuatro tiempos, que es por válvulas. El pistón en su movimiento varía las circunstancias de compresión del cárter y el cilindro que completan el ciclo. En el primer tiempo, que es compresión y aspiración, el pistón ascendente comprimiendo la mezcla de aire, combustible y algo de aceite en el cilindro, y simultáneamente crea un vacío en el cárter en el final de la carrera del pistón. Este deja libre la lumbrera de aspiración o preadmisión y llena de cárter como mezcla carburación de gasolina. En el segundo tiempo, que es explosión y escape de gases, mediante una chispa provocada por la bujía, se incendia la mezcla comprimida, creando una explosión que empuja el pistón con gran fuerza hacia abajo. En el cárter la mezcla es precomprimida por el pistón descendente. En el momento preciso el pistón deja libre la lumbrera de escape o canal de escape en el cilindro por donde salen los gases de escape de este, y poco después la lumbrera de carga que conecta el cárter con el cilindro, por lo que la mezcla precomprimida pasa por este, llenando el cilindro, expulsando los últimos restos de los gases de escape, quedando preparado el cilindro para un nuevo ciclo. Las partes del motor de dos tiempos es la culata, el pistón, la lumbrera de carga, la biela, el cigüeñal, el cárter, la bujía, la lumbrera de escape, la lumbrera de admisión. Gracias. Buenas tardes, profesores, yo soy Kevin Ubedo y yo les voy a hablar sobre las peculiaridades constructivas de un motor de dos tiempos y también cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Aquí están las partes de las que voy a hablar. Bueno, peculiaridades constructivas de un motor de dos tiempos. Cárter. En los motores corrientes actuales de dos tiempos y tres canales, el cárter tiene que ser estanco a la presión hacia afuera y reducido en cuanto a volumen, con el objeto de que pueda producirse la necesidad de compresión previa. Sistema de lubricación. Como el cárter se utiliza para la
precompresión de la mezcla aire-combustible, casi todos los motores de dos tiempos tienen lubricación por mezcla, es decir, que el combustible se mezcla con el lubricante de 1.20 a 1.50, cigüeñal y biela. Para el apoyo del eje cigüeñal y del pie de biela se emplean cojinetes de rodamiento, son por el que se respecta la lubricación menos exigentes que los de deslizamiento. El desgaste prematuro de los cojinetes de rodamiento puede atribuirse a un tipo de aceite demasiado viscoso. Pistón con accesorios. En el motor de dos tiempos, el pistón como consecuencia del doble número de tiempo de trabajo y la tarea de abrir y cerrar la lumbrera de escape, se calienta más que en el motor de cuatro tiempos. Cilindro. Por las paredes de los cilindros van canales de gas cuya desembocadura están conformadas a modo de lumbreras rectangulares con el objeto de que la parte cerrada del aro del pistón no pueda muellar demasiado. Las lumbreras anchas quedan interrumpidas mientras piezas divisorias. Bujía. La bujía en los motores de dos tiempos se ve solicitado doble número de veces en lo que los motores de cuatro tiempos. Con esto se calienta más y tiene por lo tanto que tener un valor térmico más alto. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de un motor. Ventajas del motor de dos tiempos. Primera, el motor de dos tiempos es más sencillo y por lo tanto es más barato. Segunda, el motor de dos tiempos tiene menores piezas móviles y ocasiona por ellos menos costos de reparación. El motor de dos tiempos tiene un momento de giro par motor más suficiente. Las desventajas del motor de dos tiempos son: el motor de dos tiempos tiene un mayor consumo específico de combustible y de aceite lubricante. El motor de dos tiempos tiene un llenado peor. Y por último, el motor de dos tiempos sufre una solicitación mucho más fuerte. Gracias, profesor. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca del motor de cuatro tiempos. Primeramente, ¿qué es un motor de combustión interna? Bueno, se le denomina así a la máquina que obtiene su energía mecánica por la energía química mediante un combustible que arde dentro de una cámara de combustión. Esos motores de combustión interna pueden ser alternativos, rotatorios o turbina de gas. En este caso hablaremos de los alternativos. Los alternativos los conocemos como motor Otto y motor diésel. Estos motores cumplen sus ciclos o se les conoce como ciclo de dos tiempos y ciclo de cuatro tiempos. Hablemos del ciclo de cuatro tiempos. ¿Qué significa cuando decimos motor de cuatro tiempos? Bueno, se le denomina así porque por cada dos vueltas que el cigüeñal y cuatro carreras que cumple el pistón, se cumple un ciclo termodinámico de ignición. ¿Qué significa ciclo termodinámico? Bueno, esto se refiere a al calor producido en energía que es la suficiente para que el motor produzca su movimiento sin ningún tipo de esfuerzo. Algunas similitudes y diferencias entre un motor de dos tiempos y de cuatro tiempos. Como similitud podemos decir de que los dos cumplen su proceso mediante cuatro fases: la admisión, compresión, expansión y escape. Y también que los dos poseen algunos elementos iguales, tales como el cigüeñal, el pistón y la biela. Como diferencia podemos decir que el motor de cuatro tiempos solo usa una mezcla de aire, gasolina o diésel sin necesidad de usar el aceite en la combustión, como lo hace el motor de dos tiempos. Además, otra diferencia es que el motor de cuatro tiempos es mucho más grande que el motor de dos tiempos. Otra de las diferencias que podemos decir es que el motor de dos tiempos usa ambas caras del pistón para que realicen una función simultánea. En cambio, en un motor de cuatro tiempos solo se activa la cara superior del pistón.
Una de las ventajas es que el motor de 4 tiempos es mucho más fácil de reparar y alcanza más potencia a bajas revoluciones. También se puede decir que una ventaja es de que el motor de 4 tiempos es menos vibrante y hace menos ruido. Tiene o consume menos combustible y hace menos contaminación que un motor de 2 tiempos. Una diferencia clara que se puede decir entre un motor de 2 tiempos y uno de 4 tiempos es su ciclo termodinámico, ya que como les había dicho anteriormente, el motor de 4 tiempos lo cumple mediante 2 vueltas del cigüeñal, en cambio un motor de 2 tiempos solo lo hace en una vuelta. Ahora, yo les hablaré acerca del motor de 4 tiempos ciclo Otto. El motor ciclo Otto fue el primer motor de explosión de 4 tiempos. Fue desarrollado por Nicolás Otto en 1876. El motor de 4 tiempos realiza el ciclo termodinámico en 4 carreras del pistón. Las partes que interactúan en este ciclo son estas. Aquí podemos ver las válvulas, tiene una admisión y una de escape, la bujía, el bloque motor, el pistón, la biela, el cigüeñal, el cilindro y la cámara de combustión. A simple vista, esto es lo que pasa. Todo ocurre en el interior del cilindro. En la parte superior tenemos una cámara de combustión, que es en donde se hace la explosión de los gases. En su parte inferior tenemos un pistón que está sujetado a la biela y al cigüeñal. Este cigüeñal gira debido a la explosión de los gases que se producen en la cámara de combustión, moviendo tanto el vehículo como otras partes internas. Ahora, hablemos a simple vista de cada parte que están aquí. Tenemos las válvulas, que se utilizan de entrada y salida de aire combustible. Tenemos el cilindro, que es por donde se mueve el pistón de arriba hacia abajo. Tenemos el árbol de levas. Este se impulsa por acción de una cadena. Las levas giran y permiten abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape. Tenemos el cigüeñal, que se conecta a la biela por una manivela para producir movimiento ascendente y descendente del pistón. Ahora, para que esto se lleve a cabo, se deben cumplir las 4 fases, que como ya les había dicho anteriormente, son admisión, compresión, explosión y escape. Hablamos de cada una de ellas, empezando con la admisión, que es este diagrama que pueden ver aquí. En la admisión trabajan las 2 válvulas, bueno, una de ellas. Como pueden ver aquí, la válvula de escape se encuentra cerrada y la de admisión se abre, dejando entrar una composición de aire, oxígeno y gasolina, lo que hace que el pistón vaya a su punto muerto inferior. Es importante saber que se necesita aire debido a que la gasolina no puede encenderse sola, ya que es el oxígeno del aire que permite que el gas se queme. Luego que esto sucede, viene el segundo tiempo, que es la compresión. Aquí, como pueden notar, las 2 válvulas permanecen cerradas. Estas se contraen, generando el cierre tanto para combustible como para el oxígeno. Es en este proceso cuando el pistón va hacia su punto muerto superior y aprieta la mezcla de combustible, dejándola más pequeña. Obviamente la temperatura sube y está lista para estallar, pero no es aquí en donde pasa esto, sino que es en el tercer tiempo, que es la explosión. Como pueden ver aquí, las válvulas siguen cerradas, pero interactúa la bujía. ¿Cuál es la función de esta? Bueno, esta inflamará la mezcla y por este proceso se llega a nivel máximo de calentamiento del combustible y transformación de energía. En ese momento, por los gases, hace que el pistón vaya a su punto muerto inferior. Y aquí es donde se produce un movimiento rotacional moviendo el vehículo. Es aquí en donde la energía
se transforma en energía mecánica. Luego que pasa esto, viene el último ciclo, que es escape. Aquí, la válvula de admisión se encuentra cerrada, pero la válvula de escape se abre, dejando así salir los gases sobrantes de la combustión. El ciclo ha terminado. El pistón va hacia su punto muerto superior y está listo para otro ciclo. Es importante saber de que este ciclo cada vez que termina se vuelve a repetir. Y esto sería todo en cuanto a mi tema. Ahora vamos a hablar acerca de las diferencias de un motor diésel y Otto y el ciclo diésel. Y esto lo dará mi siguiente compañero. Buenos días a todos, mi nombre es Carlos Enrique Chávez. Hoy les vengo a explicar sobre el motor diésel, diferencias entre el ciclo Otto y diésel y un poco acerca del turbocompresor. Bueno, ¿qué es el motor diésel? El motor diésel es un motor que funciona por medio de compresión. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del motor ciclo Otto, este no cuenta con una bujía incandescente. Este funciona por medio de la compresión del aire que se calienta y al momento de calentarse este inyecta el combustible. Ese es el funcionamiento principal o es la base del motor diésel. Una diferencia clave o la más importante del motor del ciclo diésel y Otto es el proceso de admisión. ¿Por qué? Porque el motor ciclo Otto al momento de realizar la admisión deja entrar una mezcla de aire y combustible. En cambio el ciclo diésel deja entrar únicamente aire. Bueno, ahorita pasaré a explicarles los 4 tiempos del motor. Como primer tiempo tenemos el tiempo de admisión. En el tiempo de admisión el pistón se encuentra en su punto muerto superior y se dirige hacia el punto muerto inferior. Esto lo que hace es succionar aire del exterior. En este momento la válvula de admisión se encuentra abierta, haciendo que el aire fluya hacia adentro, llenando por completo la cámara de combustión. En ese momento pasamos al siguiente tiempo, que sería el tiempo de compresión. En el tiempo de compresión, el pistón se encuentra en su punto muerto inferior, se dirige hacia arriba, haciendo que el aire se fraccione a un volumen inferior al volumen inicial. En este proceso, las válvulas se encuentran completamente cerradas, el aire se calienta a una temperatura de 440 grados. En este tiempo pasamos al tiempo de expansión o explosión. En este tiempo, el pistón se encuentra a su punto muerto superior, el inyector realiza la pulverización del combustible, este realiza la ignición, haciendo que el pistón regrese al punto muerto inferior. En este punto nos pasamos al tiempo de escape. El pistón en su punto muerto inferior se dirige hacia el punto muerto superior. En este momento la válvula de escape se abre, dejando salir todos los gases de la combustión. Ahora pasaremos a algunas diferencias entre el ciclo Otto y diésel. La primera diferencia que podemos notar es que el motor diésel no cuenta con bujías incandescentes, a excepción de algunos casos que tenemos cámaras de precalentamiento. En este tipo de motores es utilizado únicamente en encendido en frío para calentar el aire un poco más y realizar más rápido el proceso de combustión. En cambio el motor de ciclo Otto sí cuenta con una bujía incandescente. Esto lo que va a hacer es la combustión de la mezcla de aire y combustible que entre a la cámara de combustión. Otra diferencia es la relación de compresión. La relación de compresión de un motor de ciclo Otto es de aproximadamente de 6 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que de 6 volúmenes, digamos, que entren de aire, se comprimirá a uno solo. En cambio, en un motor diésel, este es mucho mayor. Es más o menos de 17 o 22 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el motor diésel tiene mucha más presión o necesita mucha más presión que un motor ciclo Otto. Otra diferencia que podemos notar así a grandes rasgos o así a simple vista es el volumen o tamaño del motor. Mientras que un motor diésel necesita mucha más robustez, un motor naftero puede ser mucho más liviano y mucho más compacto que un motor diésel. Otra diferencia es el ruido.
El motor diésel es mucho más escandaloso por su proceso de combustión que el motor de ciclo Otto. Este lleva un proceso de combustión mucho más limpio y por lo tanto mucho más silencioso. Estas son las diferencias a grandes rasgos de estos dos tipos de motores. Ahora les hablaré un poco del turbocompresor. Esta es una característica que ayuda a mejorar mucho el rendimiento de estos dos motores. ¿Por qué? Aprovechando los gases que salen del manifold de escape, hacemos girar una turbina que va conectada por medio de un eje hacia otra turbina, que la otra se encargará de succionar el aire e inyectarlo a presión dentro de la cámara de combustión de los motores. Bueno, esto nos ayuda, ¿por qué? Nos va a ayudar a aumentar la capacidad y el rendimiento de un motor. Eso es específicamente más relacionado a los motores diésel. ¿Por qué? Como nos damos cuenta, este motor necesita mucho más aire para realizar el proceso de combustión. Esto quiere decir que entre más aire a presión entre en la cámara, mucho más limpio y eficiente será el trabajo del motor diésel. Y básicamente este sería mi exposición, espero le hayan entendido. Buenas tardes compañeros, yo les voy a hablar del bloque de motor monobloc o bloque de cilindros. Esta es una pieza que es fundida de hierro o aluminio. Este aloja los cilindros de un motor de combustión interna y tiene los soportes del cigüeñal. Dice el diámetro de los cilindros y la carrera de los pistones determina la cilindrada del motor. Dice, su función principal es la de alojar el tren delantero, que comprende las bielas, el pistón y el cigüeñal. Dice, en este caso el motor, la refrigeración líquida, la más frecuente en el interior de los motores de ahora, trae unas cavidades que son formadas con el molde fijamente, y para lubricar el aceite trae unos orificios que también casi siempre son fundidos de una vez. Dice, los materiales para fabricar esto principalmente son el hierro y el acero, y el aluminio. Este último con mayores ventajas, pero con un alto precio. En los bloques de aluminio, este es porque tienen mayor roce. Vienen los cilindros con unas coberturas que son las camisas, ¿verdad? Para evitar que se dañe el motor. Existen tres tipos de motores de bloque de motores. Aquí se los voy a presentar. Como pueden ver, aquí está el lineal, que este bloque del motor se presenta cuando se emplean cilindros uno tras de otro. Este bloque de motor no es muy utilizado, es bastante utilizado en los autos de gama baja y gama media, pero ya no son muy empleados porque cuando se emplean muchos cilindros el motor resulta muy largo y se vuelve poco práctico su uso. Es por ello que esos motores con 6 o más cilindros de disposición lineal se han ido desapareciendo. También está el motor en B o V, como ustedes quieran decirles. En este caso los cilindros o orificios están a mitad, se encuentran ubicados en dos líneas. No sé si lo logran observar ahí. Se encuentran en dos líneas. Cada una de ellas posee la mitad de los cilindros. Puede decirse que un motor en V es la unión de dos motores lineales para que usan un mismo cigüeñal. Ustedes pueden ver ahí. El ángulo entre ambos ángulos, hay un ángulo conocido llamado ángulo de bancada, ¿va? Que puede haberse de 2 hasta 12 cilindros. Los más pequeños se usan para motos y botes, ¿verdad?
También está el motor opuesto, ¿verdad? El bloque de motor opuesto. Este bloque plano opuesto, incluso también llamado motor boxer, en este tipo de bloque los cilindros se ubican en dos líneas, cada una con la mitad de los totales de los cilindros, a diferencia que están, se podría decir que acostados. Este se podría ver igual que el motor V8, pero a comparación que en lugar de estar así, se podría decir que así, recto. Va con un ángulo de 180 grados. Bien, este fue mi tema, espero que le hayan entendido. Soy Gregorio Seguí de quinto sección A y les hablé del bloque de motor. Gracias por su atención, Dios los bendiga, compadres. Cuídense del COVID.